L'entrevista política. Al principio uno dice, Fran, hostia, es que me cuesta ir a la radio. Yo le dije, a mí al principio me pasaba lo mismo. Digo, el micro nos da como un poco de miedo. Pero poco a poco le vas cogiendo el gustillo y las ganillas y te va gustando, la verdad. Y a él, la verdad que esto le encantaba. I li agradava polemitzar i debatre. Sí, sí. Para mí era único, la verdad. O sea, ha sido un muy buen profesor para mí porque he aprendido muchísimo y la verdad que... O sea, podemos pensar diferente políticamente, pero después lo que digo, cuando se acaban los plenos, cuando se acaba o dejas de ser regidor, te puedes juntar con cualquiera de ellos y tomarte un café, que no pasa nada. O sea, cada uno puede pensar libremente lo que quiera, pero siempre con el respeto. Y él, para eso, era el número uno. Es que no lo hacemos... A veces nos dicen, mira el grupo, Dolors Montserrat, que estuvo con nosotros, que le gustaba mucho venir. Y él ya nos lo dice, es que sois una familia. Digo, es que de eso es lo bueno que tienen los pueblos, que somos pocos, pero es verdad que si hacíamos una cena en casa de uno, del otro, y somos como una familia, ¿verdad? Vamos a trabajar y más que todo por él, porque yo sé las ganas que él tenía de que sacáramos 2 o 3 regidores en la última, y vamos a seguir trabajando y va a ser por él, o sea, en homenaje a él. Aparte que todos queremos seguir trabajando, han sido meses muy duros, que nos costaba mucho, a veces yo llegaba al pleno y me costaba mucho sentarme allí porque no había pasado nada, pero te lo veías venir. Lo que pasa es que nunca sabías que llegaría tan pronto como que... Y la verdad que todas las reuniones que hacíamos con cualquier vecino, reuniones que hacíamos nuestras, siempre estaba dando su granito de arena cuando teníamos que preparar cuando yo me presenté para alcalde, preparando el discurso, él allí, venga, vamos a hacerlo así, así... Porque cuando a una persona le gusta no puedes... Y es que a él le encantaba, o sea, es que le encantaba. Y yo ya digo, a mí mucha gente me ha dicho, bueno, ya Juanma no estará. Digo, bueno, para mí siempre va a estar. Y yo, como siempre he dicho, no es una hasta siempre, sino un hasta luego. Ojalá que algún día nos volvamos a encontrar.